El Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede en esta noche de poder traer este estudio bíblico. Mi nombre es Mileida Méndez, soy miembro de la Iglesia Cristiana Rehoboth, que pastorea el pastor Miguel Cantón y la hermana Soraya Cantón. Y le doy gracias por este privilegio en esta noche. Vamos a traer un estudio bíblico a la escuela bíblica ahora en Zoom online. Amén. Y antes de comenzar, vamos a orar. Amén. Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tú nos concedes, mi Dios, de poder una vez más traer tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor amado, en esta noche, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú bendigas, Padre, a cada oyente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres en una forma especial a nuestros corazones para que podamos, Señor amado, ministrar la palabra que tú tengas para nosotros en esta noche. Y a ti nos encargamos, oh Dios, de darte la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. En esta noche le damos gracias al Señor por este privilegio. Amén. Estamos estudiando bajo el tema del trimestre, tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en esta noche estamos en el estudio bíblico número 6 y estamos hablando acerca de Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Nuestra base bíblica en esta noche se encuentra en el libro de Deuteronomio, de 18 al versículos 15 al 18, y Hebreos 3, versículo 1 al 6, y luego 12 y 13. Los objetivos en esta noche que queremos cubrir es definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo fiel. Número 2, interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Y número 3, formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Nuestro pensamiento central en esta noche: la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. Vamos a comenzar con nuestra lectura en nuestro estudio. Primero, para darle algunos datos generales, la enseñanza de esta noche es: los obreros del Señor tienen el deber de guardarse en integridad y hacer fielmente la obra que les ha sido encomendada. Vamos a comenzar con nuestro bosquejo del estudio. El número 1. Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Y vamos a Deuteronomio, versículos 15 y 16, y ahí vamos a estudiar bajo el tema: Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés. Y el versículo 15 lee: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Antes de entrar de lleno en este estudio en esta noche, vamos a leer un poquito la introducción primero, para que así tengamos una idea un poquito más clara, y luego entramos al versículo. Amén. La introducción dice: la Biblia es un libro asombroso. Una de las maneras como ello se hace evidente es en su lenguaje tipológico. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo anticipó la venida del Mesías y dio detalles de su aparición. Sin duda, la persona de Moisés fue una de las formas en que Dios dejó ver aspectos interesantes acerca de su Hijo. Resalta en ello la conducta que Moisés dejó impresa en su carrera ministerial, al ser fiel en toda la casa de Dios como siervo. Por generaciones, Dios ha buscado gente fiel
que pueda llevar la carga del ministerio. Y todavía, Él anhela hallar esos vasos escogidos que puedan llevar su nombre con honor. Ahora, aun cuando la palabra resalta la fidelidad de Moisés, se anuncia que vendría un profeta fiel después de él, en una alusión directa a nuestro Señor. Nuestro presente estudio tratará el hecho que Dios constituyó a Moisés como caudillo en Israel, pero que habría de constituir a su hijo como salvador de los creyentes. Ahora los creyentes somos la casa de Dios y el Padre ha puesto a su Hijo sobre dicha casa. Por tanto, tenemos en Jesús un ejemplo de vida fiel que debemos imitar. Amén. Ya dando paso, ¿verdad?, a esta introducción, vemos como nos dice que las escrituras siempre a través de ella continuamos viendo mientras vamos estudiando la tipología de Cristo en las escrituras. Y en esta noche pues nos vamos a enfocar, como vemos en nuestro título, que Moisés es un tipo de Cristo, el Hijo fiel. Y volviendo al versículo 15 de Deuteronomio, lo voy a volver a leer, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí vemos en este versículo, antes de entrar a discutir, quisiera hacer una nota aclaratoria, que estas palabras, ¿verdad?, las habló Moisés originalmente en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 18 al 22. Es uno de los lugares donde encontramos en esta parte, se tiene como título en algunas Biblias el terror del pueblo, donde para la base de esa escena, si vamos a ver, es cuando Moisés está en el desierto, está en el Sinaí, y él ha subido al monte Horeb, donde Dios le va a dar unas directrices al pueblo. Entonces Dios le manda que él mantenga al pueblo alejado, que no se acerque mucho, porque la gloria de Dios iba a descender, y ahí él está dándole a Moisés los mandamientos y todas las leyes por las cuales el pueblo se iba a regir. Entonces era tanto lo que ellos vieron y contemplaron de la gloria de Dios, que tuvieron mucho miedo. Y para que así tengan una idea más clara, vamos a leerlo directamente. Dice Éxodo 20, 18 al 22. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Entonces este es el trasfondo que tenemos aquí, ¿verdad?, donde el pueblo estaba muy asustado porque veían la gloria de Dios, veían el monte que humeaba, veían todas estas, veían desde lejos lo que podían contemplar, porque ellos estaban abajo en la montaña, fuera de los límites de la montaña, porque así le había ordenado Dios, pero ellos escuchaban todo lo que estaba ocurriendo y veían el monte humeando. Entonces ellos se asustaron, y en ese momento es que ellos le piden a Moisés que por favor sea él que vaya y hable con Dios, entonces le dé a ellos las directrices de lo que Dios le va a hablar, entonces que ellos seguirían, ¿verdad?, los mandatos que Dios le diera o las ordenanzas para que ellos siguieran. Entonces aquí vemos que Dios le dice a Moisés que él va a levantar de en medio del pueblo un profeta
Un profeta dice de tus hermanos. Cuando dice de tus hermanos, se estaba refiriendo a un israelita de entre ellos o un judío, como le diríamos quizá en este tiempo. Como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y aquí vemos cómo Moisés es tipo, se compara como tipo de Cristo, porque él dice un profeta como yo. Pero sabemos que Cristo no era solamente un profeta, sino que la palabra de Dios nos dice que Cristo era el verbo de Dios, que era la palabra viviente, que era el verbo encarnado, que él no fue creado, sino que es Dios Hijo. Y no era un profeta, si vamos a ver así, de la forma que era Moisés, pero es la palabra que aquí se está usando para decir que era un profeta en el sentido que iba a traer una palabra. Y cuando hablamos de profeta, la palabra profeta viene de una raíz hebrea que significa hablar o cantar por inspiración, en predicación o en un simple discurso. Es la palabra navi que identifica a un hombre inspirado. Entonces dice él en el versículo 18, a él oiréis. Entonces se está refiriendo directamente a Cristo, al Mesías que iba a venir, al Hijo de Dios que iba a venir a hablar, que iba a tener una misión de venir al mundo a traer el mensaje que él escuchaba directamente del Padre. Y la encomienda era que a este profeta iban a escuchar el pueblo de Israel. Y el versículo 16 nos dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces aquí nos habla y nos dice que lo que acabamos de leer nos recuerda que ellos al ver esta gran asamblea, ver todas las manifestaciones de Dios, entonces ellos ya no querían escuchar directamente la voz de Dios porque tenían miedo, preferían escuchar la voz de Moisés, o sea, que Moisés fuera su mediador entre ellos y Dios, que es otro tipo de Cristo, porque sabemos que era necesario. Moisés era humano y solamente era el guía, era el caudillo de estos israelitas, pero no era suficiente. Dios tenía que enviar a alguien más grande que Moisés. Tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres para que se pudiera cerrar esta separación que había entre Dios y el hombre y así este Mesías, este mensajero que venía de parte de Dios, el mismo Hijo de Dios, iba a ser ese mediador que nosotros necesitábamos para poder escuchar la voz del Padre. Vamos ahora vamos a ver Cristo como Moisés hablaría lo que Dios le mandara a decir. Y vamos a leer, estamos ahí, seguimos en Deuteronomio, versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí vemos la afirmación, ¿verdad?, del Padre, cuando dicen, bien han dicho en lo que han pedido, dice, han hablado bien en lo que han dicho, porque no era suficiente. No era suficiente que Moisés fuera su mediador. Ellos necesitaban, al ellos decir que no querían escuchar la voz de Dios, no, ellos sabían que no podían acercarse al Padre ni escucharle en la forma que Moisés le escuchaba, porque ellos tenían miedo, se acercaban al monte aun cuando leemos esas escrituras. Dice que lo volvemos a leer en el libro de Hebreos 12 al 18, lo vemos. Dice, porque no os habéis, le voy a leer esa escritura, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Miren qué cuadro tenemos ahí, que no solamente el pueblo estaba asustado con aquellas manifestaciones de la gloria de Dios que se estaban viendo, sino que aún Moisés dice que él se espantaba y estaba temblando. Y seguimos ahí en Hebreos 12 con el del versículo 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Como dice Dios, que es bien que hayan pedido un mediador, porque era necesario. Necesitamos ese mediador que dice que ahora es Cristo Jesús, que es el primogénito entre muchos, que es el juez de todos. Nos hemos acercado a Él, a la presencia, nos hemos acercado a la presencia del Padre, al trono celestial, al tabernáculo celestial a través de este mediador. Entonces dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y vemos que que Cristo vino a cumplir una gran comisión de parte del Padre, y esa misión era que él iba a proclamar que él era el Mesías y que a través de él podríamos tener acceso de nuevo al Padre. Él proclamó las palabras que él escuchó directamente del Padre, y en todo, aunque era el Mesías, era el Hijo de Dios encarnado, mostró su fidelidad a Dios como hijo. Es el hijo fiel, es lo que estamos tratando de ver aquí, que Jesús es el hijo fiel, que escuchó todo lo que el Padre le dio y cumplió con esa misión. Entonces dice: y él les hablará todo lo que yo le mandare. Él habla y nosotros tenemos que escuchar. Es tan importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a escuchar como hijos de Dios, a obedecer, no solamente escuchar, sino la obediencia. Es necesario obedecer los que escuchamos de parte de Dios. Que esto vamos a ver más adelante, que fue uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel, que ellos escuchaban, pero no obedecían. No estaban obligados a obedecer, ¿verdad? Igual que nosotros escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla de tantas diferentes formas a través de su palabra y que nos ha dejado escrita. Y de tantas diferentes formas hoy en día, Dios nunca está en silencio, siempre nos está continuamente hablando, pero queda de nosotros saber escoger y escuchar. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que saber que no es suficiente con obedecer, con escuchar, sino que la obediencia es necesaria, porque como nosotros podemos proclamar y compartir la palabra que Dios nos ha dado para que compartamos y hablamos a otros si no somos obedientes a lo que Él nos dice. Amén. Vamos a continuar con la parte 2. Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Y ahí vamos a leer del Hebreo, libro de Hebreos, del capítulo 3, cubre del versículo 1 al 4. Cristo, como Moisés, fue fiel al que lo constituyó. Leamos el versículo 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí la primera parte de que nos habla, ¿verdad? Me gusta como dice, por tanto, hermanos santos, nos habla en esta palabra y nos habla de nuestra identidad. Qué privilegio tenemos que Dios nos llama santos, ¿verdad? Que somos pueblo escogido, que somos un pueblo especial, que cuando venimos al Señor ya no somos cualquier cosa como los demás, sino que Él nos llama santos. No porque somos perfectos, sino porque somos santificados a través de la sangre del Cordero, que es la que nos limpia y nos ha dado acceso a su presencia. Y dice, participantes del llamamiento celestial, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también nos recuerda que nos ha dado juntamente con Cristo, nos ha sentado a nosotros, su iglesia, en los lugares celestes a reinar juntamente con Él. Amén. Y dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y aquí nos recalca, ¿verdad? Que Cristo, que lo consideremos como apóstol. Y sabemos que Cristo no solamente fue un apóstol, pero le llamamos apóstol en una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento porque la misión de Cristo, de nuevo recalcamos, fue venir al mundo a ofrecerse a sí mismo, ¿verdad? Como sacerdote, él fue el cordero inmolado, él fue sacerdote, esa clase la estudiamos hace varias semanas, ¿verdad? Cristo como sacerdote, él no solamente vino a proclamar, sino también es el sumo sacerdote, él es el mediador a través de su sangre derramada, él el cordero inmolado, también el sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Así es como él se constituyó apóstol, que es un mensajero de lo que él escuchó al Padre hablar y de cumplir con esa encomienda que Dios le dio, que fue salvar al mundo que estaba perdido, y así a través de su sangre derramada restablecer esa relación de que nosotros habíamos perdido con Dios cuando pecamos, amén, y lo vemos en el pecado original en Génesis. A partir de ahí, pues, el lazo, esa relación que había, se quebrantó, pero gracias a Dios que a través de Cristo Jesús es restaurada. Y seguimos entonces con el versículo, seguimos con el versículo 2 del libro de Hebreos. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí se nos recuerda que Cristo es fiel. Dice, al igual que Moisés, de nuevo hace una comparación entre Moisés y Cristo. Moisés fue fiel a Dios. Dios le llamó, lo llamó después de su largo tiempo en el desierto, después que sabemos que él huyó. Dios le llamó, él tuvo un encuentro con Dios y él fue fiel a Dios en todo lo que Dios le ordenó como el caudillo de Israel que Dios le había llamado. No era un hombre perfecto, pero aprendió a depender de Dios y a tener una relación con Dios, a escuchar su voz, de tal forma que la palabra de Dios dice que Moisés hablaba con Dios, ¿verdad? Cara a cara, así dice su palabra, ¿verdad? Que él estaba encargado de escuchar y Dios le daba a él el mensaje para que él lo diera al pueblo. Así que él fue él fue fiel, dice a Dios, que fue quien lo constituyó, hablando de Cristo, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Aquí en esta palabra, ¿verdad? Nos está citando a Números, el libro de Números, Números 12:7, que fue aquí cuando en ese capítulo se habla cuando cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Entonces Dios le dice que Moisés no es cualquiera, que él no es como los demás profetas, que él es especial, le quiso decir, porque Dios con él hablaba cara a cara, ¿verdad? Y por eso dice que también él era
Moisés, que era fiel en toda la casa de Dios, tenía privilegio que los demás del pueblo no tenían. Y la razón que Moisés, y Aarón y María murmuraron era porque estaban celosos de esa relación de Moisés con Dios, y Dios le recalca eso. Pero sabemos que Cristo es mucho mayor que Moisés. Moisés fue fiel, como dice, como siervo, porque Moisés fue un siervo de la casa de Dios, y se hace la comparación ahora. Pero Cristo fue aún más fiel al que lo constituyó, porque fue fiel hasta la muerte, entregando su vida en obediencia al Padre. Sabemos que aún en Getsemaní, ¿verdad? Cuando hemos leído en el libro de Juan, esa plegaria de Cristo, ¿verdad? Cuando él ora y le pide al Padre que pase de él esa copa, ¿verdad? Porque era muy difícil, pero aún así fue fiel hasta la muerte y cumplió con todo lo que el Padre le encomendó. Amén. Y dice, vamos al versículo, a la parte B, dice, Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. Y leemos ahí Hebreos 3, versículo 3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando aquí de Cristo, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y es tan lindo aquí, ¿verdad? Cuando nos da un ejemplo o nos habla, ¿verdad? Nos compara con una casa, ¿verdad? Dice que Moisés nos compara a nosotros, a sus hijos, a su iglesia como la casa de Dios. Entonces dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo es estimado más digno, tiene mayor honra que Moisés, aunque hablamos primero de los privilegios o de esa relación, ¿verdad? Tan especial que tenía Moisés con Dios, pero dice que Cristo aún más, porque el Padre es el arquitecto de la casa, lo compara con que el Padre es el arquitecto de la casa, de su iglesia, de su pueblo, pero dice que el Hijo, Él es el edificador, ¿verdad? El Padre tiene el plano, hizo el plano, pero el Hijo es el que va a edificar la casa que es su iglesia. Amén. Entonces, por eso dice que tiene mucho mayor honra la que el Padre le ha dado. Y él fue fiel en edificar. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que él es, ¿verdad?, la piedra angular, que todo el fundamento de la iglesia está avanzado en Cristo. Ese fundamento no lo podemos cambiar, ese fundamento de su palabra, de quien Él es. Nosotros como su iglesia nos sometemos a Él, ¿verdad? Entonces dice que Él nos presenta al Padre como su iglesia y nosotros como su casa, como el templo de Dios que somos privilegiados, y este privilegio lo recibimos a través de Cristo Jesús, quien es nuestro edificador. Entonces vamos a la parte número 3, continuamos con el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces aquí de nuevo nos da a entender, a recalcar, ¿verdad?, que la casa, una casa, de las casas acá la hace cualquiera, ¿verdad? Hacemos un plano, se hace la casa. A veces hay personas que hacen casas, ¿verdad? Y aún sin tener permisos, buscamos a alguien que edifique una casa y luego tenemos problemas porque la casa no fue edificada apropiadamente o con los permisos y aprobaciones necesarias. Sin embargo, nosotros como casa de Dios, como iglesia de Dios, ¿verdad?, si nos sometemos a la voluntad del Padre y escuchamos lo que Él nos tiene que decir a través de Jesús, somos una iglesia, ¿verdad?, perfeccionada en Él. Y cuando decimos perfeccionada, no es que somos perfectos, que no cometemos errores, porque ciertamente somos seres humanos, ¿verdad? Y mientras estemos en esta tierra, en esta carne, vamos a cometer errores, no hemos sido perfeccionados todavía, pero dice que el Señor, el Padre, ¿verdad?, Él hizo todas las cosas y todo lo que el Padre lo hace bien.
y incluyendo a nosotros, su iglesia. Amén. Y Cristo dice que la palabra de Dios que algún día nos presentará como su iglesia, como su novia ya perfecta delante del Padre. Ahora sí podemos ir a la parte número 3. Los creyentes como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Ahora vamos a entrar a este tema, ¿verdad? Cómo es necesario que nosotros como creyentes, ¿verdad? Aquí nosotros somos la casa de Dios. Somos el lugar donde Dios habita. Somos su casa, ¿verdad? Sabemos que qué lindo que tenemos que estar agarrados, ¿verdad? Cimentados en este fundamento, porque nosotros somos la casa de Dios. Y como casa de Dios también y creyentes, siendo su casa, tenemos una misión también que cumplir como Cristo que nos ha dado. Y por eso debemos guardarnos fiel en fidelidad a Dios, imitando el ejemplo de Cristo, que fue el Hijo fiel. Vamos a ver los versículos. Dice, Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces aquí nos volvemos a recalcar, ¿verdad? Lo que leímos y hablamos primero, que Moisés como siervo de Dios era necesario que él se mantuviese fiel a Dios, porque él era el guía del pueblo. Si Moisés no se mantenía fiel a Dios, si él no afinaba sus oídos para escuchar lo que Dios le tenía que decir y debe ser obediente en transmitir el mensaje que Dios le daba para el pueblo, él estaba en un grande problema, porque aquel pueblo dependía de él, porque era él quien escuchaba los mandamientos que Dios daba para el pueblo. Y por eso dice y recalca la importancia de la fidelidad a Dios. Y dice que Moisés fue fiel en esta tarea que Dios le dio, pero él fue fiel como un siervo. Él no era hijo. Él fue siervo, como nosotros somos siervos. Pero dice que para testimonio de lo que iba a decir. Pero en el versículo 6 leemos, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces dice, Cristo fue fiel, pero de una forma diferente a Moisés, porque él no era un siervo, él era el hijo, él era Dios hijo. Entonces dice que él fue fiel sobre todo lo que el Padre le encomendó, aunque era divino. Él tomó forma de hijo, se encarnó para poder traernos a nosotros el mensaje que Dios tenía para nosotros, el mensaje de salvación, que Él era el Salvador, Él era Emmanuel, Él era el mediador. Entonces fue obediente trayéndonos ese mensaje. Entonces dice que nosotros somos su casa, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es tan importante que nosotros, dice, si retenemos, o sea, cuando dice si retenemos, hay una condición. Hay una condición en que nosotros tenemos que mantenernos firmes para hacer esa casa de Dios, para ser hijos fieles, para ser obedientes al mandamiento y a la vocación a la que hemos sido llamados como hijos de Dios, como santos, como pueblo escogido. Es necesario que nosotros hasta el fin, dice, hasta el fin, no es un día, no es dos, es hasta el fin, podamos retener, estar firmes en esta confianza
y gloriarnos en la esperanza, y tener esperanza. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos que es tan difícil, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y desafortunadamente estamos viviendo en unos tiempos donde el mundo no considera importante los valores de Dios, no considera importante la palabra de Dios, no considera importante las directrices y los mandamientos que Dios nos ha dejado. Inclusive muchos son perseguidos. Se nos hace burla, ¿verdad? Bullying, como decimos, por llamarnos cristianos seguidores de Cristo. Y es tan importante que a pesar de que todas las cosas que nosotros como creyentes vivimos, no a diferencia de la iglesia, ¿verdad? Primitiva y de que también fue perseguida, estamos en unos tiempos igual. Quizá en muchos sitios hay persecución de la iglesia, pero nosotros de alguna forma también, cuando queremos vivir, ¿verdad? Conforme a las guianzas y a las ordenanzas de Dios, como que no caemos muy bien con la gente porque somos diferentes, pero nosotros estamos llamados a ser obedientes a Dios, a escuchar su voz y a ser fieles. Y no solamente a ser fieles, sino a mantenernos firmes en lo que Él nos ha llamado. Y no solamente a mantenernos firmes, sino que también poner nuestra confianza y gloriarnos solamente en Dios, reconociendo que somos sus hijos, que somos sus siervos con un llamado. Y que esa esperanza nunca se apague, que la mantengamos viva, que nos mantengamos brillando para ser dignos de ese llamamiento. Continuamos ahora con B. Dice, los creyentes deben guardarse fieles en la fe y en la santidad. Volvemos a recalcar que no solamente es importante que nosotros nos guardemos, que nos guardemos es la palabra que dice, en la fe y en la santidad. Mire lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y por qué nos habla de esta palabra? Esta palabra para nosotros es una palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, aunque estuvo en el desierto, si usted va y usted lee en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, de Números, donde nos da, pero específicamente más en el libro de Éxodo, que nos habla de esa travesía que ellos tuvieron en el desierto, que nos habla de cómo ellos vieron estas manifestaciones de parte de Dios, que ellos, que dice que temblaron y tenían tanto miedo de ver el poder y la manifestación de este Dios todopoderoso e omnipotente. Y aún así, aunque ellos vieron todo esto y escucharon los mandamientos y las directrices de Dios a través de Moisés, nos habla la palabra que ellos se rebelaron. Ellos se rebelaron y no creyeron. Y una y otra vez vemos como ellos se apartaron, caían en pecado, volvían. Y entonces no solamente lo vemos aquí en esta parte, pero a través de toda la historia de Israel. Fue un pueblo muy rebelde, donde Dios dice que era un pueblo duro, de tal manera que Dios le dice que ellos no iban a entrar en su reposo. Es aquella generación que vieron estas manifestaciones, ellos no entraron a la tierra prometida. Entraron sus hijos porque ellos fueron pueblo rebelde y Dios no le permitió entrar. Por eso es esta amonestación que se nos hace a nosotros. Dice, miremos que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, porque la incredulidad es algo, como dice aquí, que nos aparta, que no nos deja enfocarnos, que no permite, que estorba nuestro caminar, que nos quita la fe. No podemos tener fe y ser incrédulos. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en lo que Dios nos ha dicho, en lo que nos ha dejado por escrito. Es tan importante porque es un terreno muy peligroso cuando somos incrédulos, porque la incredulidad nos lleva a la rebelión y apartarnos del Dios vivo, dice aquí.
era un Dios vivo, porque es un Dios que se manifiesta de muchas formas, como se manifestó al pueblo de Israel en el desierto. Y el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí la palabra de Dios nos exhorta. En este versículo dice, mientras hoy, antes exhortaos, es un llamamiento al pueblo de Dios a que nos exhortemos los unos a los otros. Especialmente estamos viviendo en tiempos tan difíciles que es necesario que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios y nos ayudemos y nos estimulemos los unos a los otros y nos exhortemos con palabras, con cánticos, como en la iglesia, en el hogar, en la familia, a través de los medios. Por eso es que hacemos esto, porque es un llamado de Dios a que seamos obedientes. Entonces dice, ¿cuándo es que vamos a hacer estas cosas? Pues mire lo que nos dice. Dice, hoy es el día que Dios nos está llamando a que seamos de bendición los unos a los otros. Hoy es el día, dice, mientras el día dura, que trabajemos mientras el día dura. Hoy, el día de hoy. A veces nos estamos preocupando tanto por las cosas pasadas o por el mañana que aún no ha llegado, sin saber, porque el mañana no se nos promete. Por eso se nos dice hoy, si hoy escuchamos su voz que no endurezcamos nuestro corazón, que seamos obedientes y que también llevemos este mensaje de fe y de esperanza a aquellos que tanto que los necesitan, para que también ellos puedan tener un encuentro con este mediador, con este sacerdote, con este rey, con este hijo fiel que nos hace un llamado, que nos ha constituido su casa. Entonces dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué dice por el engaño del pecado? Porque cuando somos desobedientes, cuando nos rehusamos a escuchar la voz de Dios, cuando nos rehusamos a ser humildes cuando hemos fallado a Dios, esa es la palabra que quiero usar, a venir con corazones humildes, porque hermanos, estamos propensos a fallar, pero nosotros tenemos el privilegio que tenemos a Cristo, el Hijo fiel, que es nuestro mediador y que nos invita a entrar a su presencia, y restaura una y otra vez a través de su sangre preciosa derramada nuestra relación con Dios. Entonces nosotros no tenemos excusa para no poder escuchar la voz de Dios, porque Cristo, nuestro mediador, nos está llamando. Entonces dice, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a causa del pecado, entonces llega un momento que ya nuestra mente y nuestro corazón se cauteriza la conciencia, como dice la palabra de Dios. Entonces pasamos a que nos endurecemos y entramos a un estado de rebelión, de incredulidad, donde Dios ya no puede tratar con nosotros porque nuestro corazón se ha endurecido. Entonces, por eso la advertencia de esta palabra, de que nosotros no permitamos que esas cosas nos sucedan. En esta noche, ¿verdad? Dios nos está llamando. Cristo como hijo fiel, tipo de Moisés, ¿verdad? Moisés fue el tipo de Cristo, el hijo fiel. Nosotros imitemos el ejemplo, ¿verdad? De Moisés, que se entregó a la voluntad de Dios, rindió su vida en servicio. Y mire que Moisés no fue perfecto y falló delante de Dios en su forma también. Y él mismo, ¿verdad? No pudo entrar a la tierra prometida, aunque la vio desde lejos, pero sabía que iba a entrar a la tierra prometida celestial. Y Cristo, aún mayor que Moisés, ¿verdad? Como dice él, como hijo, fue fiel también, aunque él era el Salvador, el Mesías, nos dejó el ejemplo de que él se sometía al Padre, que él hacía la voluntad del Padre. Y para que nosotros también aprendamos a ser hijos fieles, es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. En esta noche yo te invito para que aprendas
para que aprendamos a ser hijos fieles, obedientes al llamamiento que Dios nos hace. Es necesario que seamos obedientes a su llamado para que también, ¿verdad? En esa obediencia de parte de nosotros, otros también puedan ser bendecidos a través del mensaje que Dios nos ha dejado, que Cristo nos ha dejado para que podamos proclamar a otros. En esta noche yo espero que de alguna manera te hayas edificado. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por tu Hijo amado, por el mediador que enviaste, por su sangre preciosa derramada que nos da acceso delante de tu presencia, oh Padre celestial. Te damos gracias por hacernos tu casa. Nos llamas la casa de Dios. Tú eres, Padre, el arquitecto de nuestras vidas y Cristo nuestro edificador. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos ayudes. Mira esas áreas de nuestras vidas, Padre, que necesitan ser cambiadas, transformadas. Yo pido por mi vida, por la de mis hermanos, por cada amigo, cada oyente que escuchan esta noche o cuando sea el momento que escuchen este mensaje. Yo te pido, Señor amado, que ellos puedan escuchar tu voz. Tu palabra me dice, Señor, que nadie puede venir a ti a menos que tú le llames, oh Dios. Yo te pido que tú le llames por su nombre, Señor, pero también te pido, Señor, que le hagas sensible, Padre celestial, para escuchar tu llamado, que tú cierres todas las voces de afuera, el ruido, el tumulto, Señor, afuera en nuestros corazones, que no puede impedir, Padre celestial, que escuchemos tu voz, y ayúdanos a ser hijos obedientes, a responder, no solamente a escuchar, sino a responder al llamado de tu voz, que seamos hijos fieles y obedientes. En esta noche, Señor, yo te pido por los corazones que pueden estar endurecidos. Espíritu Santo, enviamos tu palabra de vida. Tú, mi Cristo, que eres la palabra viva, enviamos tu palabra, Señor, porque tu palabra no torna atrás vacía. Toca, Señor, a aquellos que están con corazones endurecidos, con corazones rebeldes, que por causa de situaciones, Señor, quizás se han desviados. No permitas, Padre celestial, que nos rebelemos y nos apartemos de ti, Señor, pero permite, Padre, que podamos correr a tu encuentro, sabiendo que tú estás esperando por nosotros con los brazos abiertos. Yo te doy gracias, Padre, en esta noche. Bendice a cada hogar y a cada familia, Señor, que tu bendición nunca falte en cada hogar, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Hijo fiel. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Ayúdanos a ser hijos fieles, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Sean bendecidos ustedes y sus familias. Dios les bendiga.